Buenos días con todos. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por su asistencia y su puntualidad. Antes de seguir avanzando, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Ok. La clase del día viernes habíamos dado por concluido el taller de la unidad número 3 mediante la resolución de algunos de los ejercicios de la segunda parte del taller, y cuya resolución fue netamente oral, a pesar de que se hicieron algunos números. No se resolvieron todos los ejercicios como se acordó. Los que no se resolvieron quedan pendientes para que ustedes lo estudien en forma individual, porque también forman parte de la evaluación de la siguiente semana. Y asimismo, el día jueves, previo la asistencia, la toma de asistencia, se procedió a hacer el trabajo en la clase con la asignación de los 2 puntos adicionales a su nota final. También les voy, aunque sí se los dije, por favor, me hacen acuerdo de esos 2 puntos una vez que demos la evaluación sumativa final, para yo no olvidarme y tomarlos en consideración. ¿Ok? Dicho eso, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? Nos queda pendiente el tema de la unidad número 3, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Voy a poner en sus pantallas el aula virtual de su curso. ¿Me confirman si lo están viendo, por favor? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Estamos estudiando la unidad número 3, la política fiscal, el gasto y el multiplicador del Estado central, que es el multiplicador del gasto. Vimos la estructura del gasto permanente y gasto no permanente, el gasto y la política fiscal. Nos queda por ver el tema de los presupuestos participativos, y ya hicimos el taller. Con el análisis de los presupuestos participativos, daremos por concluido la unidad número 3. ¿Ok? En la unidad número 1 hicimos una breve introducción, un estudio bastante rápido de algunas de las bases legales referentes a las finanzas públicas. Y una vez revisado algunos artículos de la Constitución y algunos artículos del Código Orgánico de Finanzas Públicas, queda claro que la estructura territorial o la estructura administrativa del Estado es la que sirve para apalancar, coordinar y planificar en general toda la política pública, y en especial el tema de las finanzas públicas. Por eso es que en ese punto hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de la participación correcta, coherente, veraz, oportuna de los gobiernos autónomos descentralizados como ejes centrales, no solo del conocimiento de las necesidades del territorio en el cual se desarrolla, sino como eje central también de los mecanismos para solucionar esas necesidades o satisfacer esas necesidades. Y lo vinculamos con los talleres de la unidad 1 y de la unidad 2, en el sentido de que, y también obviamente con el del taller 3, en el sentido de que cada territorio genera su propia riqueza.
Cada territorio conoce o genera su propio Producto Interno Bruto. Cada territorio tiene su propia frontera de posibilidades de producción. Y cada territorio, con el uso del gasto público que le asigna el Estado, tiene su propio multiplicador del gasto. Recuerden que en el fondo el PIB nominal, la frontera de posibilidades de producción y el multiplicador del gasto, en el último punto, en el último nivel, depende de una decisión individual de cada uno de nosotros. Y esas decisiones individuales se toman y se juntan y se suman en cada uno de los territorios. Por eso es fundamental, no de ahora, siempre lo ha sido, ¿cierto? Es fundamental que existan mecanismos que permitan que efectivamente esas necesidades se traduzcan en herramientas para solucionarlas. Una de esas herramientas que está inclusive estipulado legalmente es lo que se conoce como los presupuestos participativos. El concepto de presupuesto participativo se enmarca en lo que algún momento comentamos en la unidad número 2, el tema de la cohesión social, que no es otra cosa que el tema de la responsabilidad social, la responsabilidad de cada uno de los miembros del territorio frente a las necesidades que tienen y a la forma y mecanismos para resolverlos. Ustedes no sé si habrán escuchado y habrán estudiado ese famoso concepto de la cohesión social. Es uno de los conceptos que está de moda, pero como está de moda también es uno de los conceptos más prostituidos y más mal utilizados. No solamente por el concepto, sino por la forma en que se lo implementa. Uno de los mecanismos que estipula la ley, que ya lo mencionamos, es el tema de los presupuestos participativos. Ustedes tienen en su aula virtual un vínculo que les lleva a un documento que es el tema de los presupuestos participativos, que es el que vamos a revisar nosotros en esta clase. ¿Me confirman si están viendo el documento, por favor? Sí, profe. Ok. El título dice, no, presupuestos participativos. Metodología para la construcción del presupuesto participativo en el marco del sistema de participación. Aunque la palabra participación está redundante ahí, ¿no es cierto? Se hace mucho énfasis. Nosotros vamos a revisar algunos temas de este documento. La introducción, las definiciones, algo de la normativa y las etapas, ¿no es cierto? Para introducir el concepto del presupuesto participativo. Una de la principal fuente de este cambio de actitud, por así decirlo, constituye la Constitución. Es la Constitución. Este establece mecanismos de participación social, fundamentalmente a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que indistintamente insistimos que indistintamente del aspecto político o del trasfondo político que estos temas pudieran tener, lo que se procura es que el Estado asuma la responsabilidad de generar mecanismos de participación ciudadana para que seamos los ciudadanos los que entendamos los problemas que tenemos, pero también entendamos cómo tenemos que trabajar esos problemas y cómo tenemos que solucionar. ¿Qué es un presupuesto participativo? Si alguien nos lee los 3 párrafos, por favor, que está bajo el título de lo que es o qué es un presupuesto participativo, por favor. Yo, profe. Gracias.
¿Qué es un presupuesto participativo? Es un proceso que se basa en el derecho ciudadano de participar protagónicamente en la toma de decisiones en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, que se implementa en un espacio común y compartido entre autores de los GATS, la ciudadanía y organizaciones sociales, a través del diálogo y consenso permanente. Es decir, es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente cómo y en qué invertir los recursos del gobierno local. Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo, de abajo hacia arriba, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Para la elaboración del presupuesto participativo es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía, estén debidamente informados y capacitados. Especialmente se debe precisar tanto los aportes de otras instituciones públicas y privadas, así como el de la propia ciudadanía. Muchas gracias. Ok, este primer punto resume o engloba algunos de los temas que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Hace referencia al derecho ciudadano. Nuestra Constitución se basa mucho en los derechos ciudadanos, ¿cierto? Y expresamente habla del derecho ciudadano a participar protagónicamente, es decir, no pasivamente en las decisiones para distribuir los recursos públicos. ¿Ya? En la necesidad de formular presupuestos anuales articulados con el Plan Nacional de Desarrollo, de abajo hacia arriba, es decir, desde la Junta Parroquial y al interior de la Junta Parroquial, desde Juanito y esos mecanismos hacia arriba, ¿no es cierto? Cambiando o tratando de cambiar el esquema tradicional de arriba hacia abajo. Si bien es cierto, ustedes deben haber visto en su curso de políticas públicas que en general uno puede encontrar dos formas de hacer la política pública, que es de arriba hacia abajo y otras son de abajo hacia arriba. Y uno va a encontrar políticas públicas que tienen que hacerse de arriba hacia abajo, es decir, desde el punto más alto. Por ejemplo, la política pública de seguridad nacional no puede ser elaborada de abajo hacia arriba. Es un proceso elaborado de arriba hacia abajo, es decir, desde el escritorio del ministro de Defensa hacia abajo, porque obviamente hay cosas que no se pueden discutir o dar a conocer. Pero en cambio, políticas públicas del tipo social, del tipo de educación, del tipo de satisfacer necesidades básicas, utilizan el mecanismo de abajo hacia arriba, es decir, voy donde tengo la necesidad y a partir de ahí empiezo a ir hacia arriba para buscar la forma de solucionarla. Ese es el esquema general del concepto de participación ciudadana, una de cuyas ramificaciones son los presupuestos participativos. Sin embargo, si ustedes toman en cuenta el último párrafo que nos ayudó leyendo su compañero, no es solamente cuestión de hacer el presupuesto, o mejor dicho, para hacer el presupuesto participativo hay que tener algunas características o algunas condiciones. Que todos los involucrados estén debidamente informados y capacitados. Es decir, empezando desde la autoridad. Entonces comprenderemos que si nuestras autoridades no tienen la más mínima idea de cómo o de cuáles son las necesidades o de cómo tiene que hacerse un presupuesto o de cómo tiene que generarse la participación ciudadana, entonces lo que menos vamos a tener son mecanismos de participación. En teoría, los mecanismos de política pública o el mecanismo de política pública que dice hagamos la política pública de abajo hacia arriba es el mecanismo a través del cual se puede generar mucho compromiso y mucha responsabilidad de la ciudadanía. Ok.
¿Para qué nos sirve el presupuesto participativo? Ahí tienen ustedes 5 objetivos del presupuesto participativo. Todas tienen su importancia, ¿no? Es decir, no podemos decir que uno es más importante que otro. Todos en su contexto, en su nivel, tienen un determinado nivel de importancia. Obviamente, cuando uno habla del presupuesto, uno entiende que tiene que distribuirse equitativamente los recursos públicos para el desarrollo territorial. ¿Ya? Entonces, uno no puede hacer o uno no puede distribuir equitativamente los recursos públicos si no logra que la ciudadanía se acerque a la gestión pública. Es decir, si no logramos que las personas se empoderen y entiendan los problemas que tienen y tengan ideas de cómo solucionar esos problemas. Y yo no puedo buscar mecanismos de acercamiento a la ciudadanía si yo no soy transparente en las cuentas que manejo del presupuesto. Cuando yo soy transparente, mejoro la confianza y la ciudadanía, la confianza y la credibilidad. Y por lo tanto, acerco a la ciudadanía a la gestión pública. Y cuando yo genero confianza y credibilidad, fortalezco la democracia, es decir, fortalezco el sistema político, no solamente como un mecanismo de elección, sino como un mecanismo para escoger a los mejores que permitan administrar el Estado. Ahí tienen ustedes algunos objetivos desde la perspectiva de la ciudadanía. ¿Qué le permite a la ciudadanía? Obviamente participar en la distribución de las obras y ver cuáles son obras más prioritarias que otras. Le permite fomentar la solidaridad, porque entonces los actores en el territorio entienden lo que pasa en el territorio y entonces pueden entender por qué su necesidad puede esperar, porque hay sectores con necesidades más importantes o más impactantes. Porque entonces, cuando fomento la solidaridad, estoy diciendo que voy a contribuir al desarrollo sostenido y sostenible, ya que estoy seguro que en algún momento mis necesidades serán atendidas. Aparte de vigilar por la gestión transparente, tomar conciencia de la magnitud, asumir la responsabilidad en la gestión de lo público. Insistimos en esto. Todo esto, estos 5 objetivos que están, u 11 objetivos que están puestos en títulos diferentes, simplemente constituyen la base y a la vez la consecuencia de los mecanismos de participación social. Yo no puedo generar desarrollo sostenible en un territorio si no tengo la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Yo no puedo hacer que tomen conciencia de la magnitud de las necesidades y de insuficiencia de recursos si no soy transparente en el manejo del presupuesto. No puedo fomentar la solidaridad si no le hago entender a la ciudadanía cómo funciona la gestión pública. Más allá de que sean objetivos, insistimos, del mecanismo de presupuestos participativos, terminan siendo objetivos en general de todo mecanismo de cohesión y participación social. Alguien que nos lea el número 3, por favor. ¿El qué se requiere? Yo, profe. Gracias.
3. ¿Qué se requiere? Voluntad política, disponibilidad de información, ciudadanía informada y comprometida. El GAP debe contar con un equipo técnico capacitado y comprometido con el proceso de presupuesto participativo. Ok. Esto sí lo requieren, mejor dicho, si ustedes lo contrastan con lo que estudiaron en su curso de política pública, esos 4 requisitos, por así decirlo, son requisitos que debe tener toda política pública. ¿Qué significa voluntad política? Es decir, que la autoridad tenga la capacidad, la voluntad para hacerlo. Si la autoridad no lo hace o no tiene esa capacidad, es simplemente porque hemos elegido mal. Pero no hablamos solamente de la voluntad política de la autoridad, también hablamos de la voluntad política de los ciudadanos para incorporarse y presionar su participación. En este tipo de procesos, generalmente y desgraciadamente, uno siempre espera que sea la autoridad la que dé el primer paso y la que decida el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Cuando hay un cúmulo de actores que bien podrían organizarse para presionar la realización. Obviamente necesito de información. Ciudadanía informada y comprometida. Y obviamente el soporte técnico del gobierno autónomo descentralizado. ¿Ok? El presupuesto participativo se elabora al amparo de la Constitución, del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Estos son las bases legales para elaborar el presupuesto participativo. ¿Y dónde se elabora? ¿Dónde se lo elabora? En cada territorio, en cada gobierno autónomo descentralizado. ¿Ya? Y en el último punto tenemos los actores que intervienen en la elaboración del presupuesto participativo. Obviamente, en general, los miembros del GAP, del territorio en el cual se está haciendo el tema, los representantes del Ejecutivo, que son los que marcan los lineamientos generales, son los que marcan los lineamientos generales de la política pública y de las políticas públicas para el país, las personas que hacen la planificación del territorio correspondiente y los ciudadanos, formados en comunas, comunidades, pueblos o como ustedes quieran llamar esas agrupaciones. ¿Ok? Luego tienen un desglose de la normativa que se aplica para este proceso, que para efectos del curso lo que nos interesa es esta parte introductoria que acabamos de chequear, esta estructura conceptual de qué es, cómo funciona, para qué sirve. Y el último tema que nos interesa ver en el tema en este aspecto de los presupuestos participativos es esta transparencia, ¿no es cierto? Que es o que refleja las etapas del presupuesto participativo. La organización entre enero y marzo de cada año. La información y capacitación entre marzo y junio de cada año. La estructuración, conformación, o como quieran llamarlo, y ya resultados de las mesas de trabajo con la participación de los actores entre julio y agosto de cada año. Con los resultados de estas mesas de trabajo, la elaboración y presupuesto de trabajo, la elaboración y aprobación del presupuesto hasta el 20 de diciembre de cada año. Y lo último que es el control, que es la vigilancia y seguimiento, que es durante todo el año. Esas son las
las 5 fases del presupuesto participativo. La de organización, la de información y capacitación, la de generación de las propuestas y mesas de trabajo, la elaboración del presupuesto y la vigilancia y seguimiento. Y luego lo que tienen ya es un desglose de cuáles son las subactividades que hay que llevar en cada una de esas etapas. Para efectos nuestros nos interesa entender esta lámina, ¿no? ¿Cuál es la secuencialidad de las etapas? Y nuevamente, no hay una etapa más importante que otra. Por algo hay fases y por algo esto es un proceso, ¿no es cierto? En un proceso, todos los pasos o todos los subpasos son importantes. Cuando uno se salta una cadena, un eslabón de la cadena, el producto final ya no funciona. Sin embargo, si uno quisiera ya es un tema estrictamente individual, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera, como Jorge Lazo, darle un énfasis a cierta etapa, es obvio que esta etapa de información y capacitación podría ser una de las más críticas, porque si no informo y no capacito a la población, entonces lo que hagan las mesas de trabajo va a ser cualquier cosa. Y al ser cualquier cosa, obviamente el presupuesto va a ser cualquier cosa. ¿Ya? Pero en general, insistimos, cada fase tiene su cierto nivel de importancia. Si yo fallo aquí en la organización, voy a informar y a capacitar mal. Si fallo aquí, voy a sacar propuestas que no son las correctas y por lo tanto mi presupuesto no va a ser el que yo necesito y por lo tanto voy a vigilar y a seguir cualquier cosa menos lo que debería técnicamente hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? Ok. Entonces, con esta rápida revisión de esas 4 transparencias que acabamos de ver de los presupuestos participativos, con eso damos por terminada la unidad número 3. De acuerdo a las fechas estipuladas que se las voy a volver a poner, el cuestionario de la unidad número 3 está planificado para el día viernes 27 de agosto. ¿Ok? Ese cuestionario de la unidad número 3 contempla, están todos los vínculos que hemos estudiado en esta unidad. Esos 5 vínculos, más el desarrollo de las 2 partes del taller. En esta semana, o durante el día de hoy, voy a proceder a poner en esta sección la hoja de cálculo que tiene la resolución de la primera parte del taller número 3, para que ustedes, si desean, lo puedan tomar como referencia y estudiar. Ok, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? Ok. Entonces, una vez que hemos terminado esta unidad número 3, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy.
El día jueves no vamos a tener clase y entonces nos volveríamos a ver y escuchar el día viernes a las 12 del día para iniciar el estudio de la unidad número 4. ¿Ok? Insisto, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? Profe, no lo escuché bien, dijo el jueves que no hay clase. El día jueves no tenemos clase. No, ya, profe, gracias. A ustedes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún otro comentario? Ok. Entonces, gracias por su tiempo y su paciencia. Que hayan tenido un bonito inicio de semana. Cuídense mucho y que pasen muy bien. Cuídense mucho, profe, gracias. Que pasen Muchas bien. gracias, profe. Igualmente.